Bueno, hoy nos acompaña Juan Felipe Cardona Llano. Juan Felipe Cardona es economista, especialista en finanzas y magíster en administración financiera de la Universidad de AFIT. El profesor Juan Felipe se ha desempeñado en distintos roles del sistema financiero y bursátil por más de 10 años en instituciones como la Bolsa de Valores de Colombia, Ultraserfinco, comisionista de bolsa, Equidad Seguros, y es también docente universitario. Durante 3 años consecutivos fue catalogado como el mejor docente de la Bolsa de Valores de Colombia. Y hoy se desempeña como director de financiación en Segurosura Colombia. Profesor Juan Felipe, buenos días. Hola Héctor, buenos días para ti. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, profe. Muchas gracias a usted por el tiempo. Pues hoy vamos a hablar de inversiones, porque muchas veces el ciudadano de a pie puede tener recursos y piensa en emprender, pero esta no es la única salida. A veces se atraviesa la idea de mejor voy a invertir, pero seguramente detrás de eso debe haber algunas consideraciones y son esas consideraciones por las cuales estamos haciendo esta charla. Y quiero empezar justamente por ahí, profesor Juan. Usualmente nos preguntamos el qué, seguido del cómo. Y quizás perdemos de vista algo que puede ser mucho más importante, que es el propósito. Entonces, para iniciar esta conversación, yo le pregunto, profesor Juan Felipe, ¿por qué o para qué invertir? Héctor, es muy importante eso que preguntas porque en la práctica lo que uno se da cuenta es que muchas personas simplemente dicen, tengo recursos disponibles y quiero hacer algo, pero pocas veces nos preguntamos, ¿para qué quiero ese algo? ¿Qué es ese propósito al que estás haciendo referencia? Ese propósito sin duda y sin ánimo de meternos en mundos que no sean financieros, por supuesto, hace parte de lo que hemos escuchado ya hace varios años que se llama finanzas conductuales. Y esas finanzas conductuales nos ayudan a entender no solo el comportamiento emocional de los mercados, sino nuestro comportamiento emocional. Y ese propósito de la inversión tiene que estar relacionado a nuestro comportamiento emocional. Por ejemplo, yo quiero invertir para tener unos ahorros en el futuro para mi pensión. Eso es supremamente válido. Con ese propósito, uno puede estructurar unas alternativas de inversión. Por ejemplo, yo quiero invertir porque necesito pagar el semestre de la maestría en 1 o 2 años. Mira que ya los plazos son diferentes. Uno es una pensión, el otro es un semestre de maestría tal vez en el mediano plazo. Eso requiere que el portafolio o los activos de inversión también cambien. O, por ejemplo, yo quiero invertir de aquí a 6 meses porque tengo una plata disponible. Entonces, los horizontes son completamente diferentes. Ese es el primer paso, Héctor, definir ese propósito, definir para qué quiero la inversión, para qué necesito los recursos, cuándo necesito los recursos, es súper importante. Y algo que no podemos dejar perder de vista es el perfil de inversión. ¿Cuál es su perfil de inversión? Si tengo un perfil de inversión que puedo soportar altas volatilidades en mercados de alto riesgo, si soy un perfil de inversión más moderado o si soy un perfil de inversión más conservado. Y yo creo que toda esa mezcla unida, como de esos pedacitos puestos en una receta, son parte del éxito en hacer una adecuada inversión en la práctica. Perfecto. Voy a hacerle una pregunta, pero pues voy a hacérsela más adelante, que es algo que usted ha mencionado, que es el perfil, pero me detengo en algo primeramente, y es que usted habla de, bueno, la pregunta inicial era ¿por qué o para qué invertir? Pero esencialmente, digamos, ¿por qué uno debería invertir? Mira, nosotros venimos de generaciones anteriores donde con muchos argumentos ciertos, nuestros abuelos vienen de tener o adquirir tierras, eso es lo, digamos que lo general, o inmuebles, o fincas, o ganado, que era lo que hace muchos años era como ese core de los negocios. Y el mundo ha venido evolucionando no solo a que ya quitemos de la mente las inversiones tradicionales, que no quiere decir que sean malos, siguen siendo una muy buena opción, pero ya no es la única como era hace tiempo de nuestros abuelos. Y hoy en día los mercados financieros globalizados, desarrollados y virtuales, además, a propósito de toda esta virtualidad, empiezan a cobrar un papel muy importante. Entonces, la razón de por qué yo debería invertir
es porque tenemos que pensar en el largo plazo. Tenemos que pensar qué va a pasar hacia adelante, dónde voy a tener mis recursos. Yo durante la vida seguramente voy a necesitar recursos para pagar el apartamento, para viajar, para darme mis gustos, para descansar, para la pensión. Y si vos no tenés las inversiones claras de eso que se viene hacia adelante, entonces vas a llegar a ese punto sin piso, sin saber qué hacer. Y eso puede generar una desestabilidad emocional, financiera, que puede causar diferentes problemas. Entonces, en suma, el por qué invertir es porque necesitamos pensar cómo hacemos uso adecuado de los recursos hoy, pensando en el corto, mediano, largo plazo, dependiendo cuando requieras esos recursos. Absolutamente claro, profesor Juan. Muy, muy claro y coherente. Usted ahorita mencionaba una palabra que me llamó la atención y es que hemos entrado como a una fase donde se habla hoy de las finanzas conductuales. ¿Qué son las finanzas conductuales? De manera muy, muy concreta y de manera sencilla para que la gente lo pueda entender. Perfecto. De manera concreta, las finanzas conductuales es el estudio de cómo la emocionalidad o incluso la psicología, si se quiere ver así, afecta las decisiones financieras en términos generales. Y eso es muy importante, Héctor, porque lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que las finanzas o particularmente los mercados financieros no son mercados racionales, no son mercados que se mueven como un relojito, que donde vos ya sabes, si pasa eso, entonces hago esto, si me voy por allí, entonces, si eso fuera así de fácil, si eso fuera como un relojito, si fuera racional, muchos no estaríamos acá. Incluso, si eso fuera así, te pongo otro ejemplo, los administradores de nuestras pensiones, en los grandes fondos de pensiones, pues ya seguramente nos tendrían con la pensión lista porque tendrían esa plata rentando en números impresionantes. Dado que los mercados no son racionales, sino emocionales, ahí es cuando entra a jugar un papel muy importante el estudio de la psicología y el estudio de las emociones en las decisiones de inversión. Y eso es lo que hemos visto durante los últimos años, lo que hoy en día también es parte de los retos en las inversiones, cómo puedo anticiparme a esa emocionalidad para poder tomar una decisión financiera y sobre todo para cerrarte la respuesta, cómo puedo manejar mi emocionalidad en las decisiones financieras. Porque las personas que ya han hecho esto me entenderán que cuando ustedes hacen unas inversiones y van ganando, hay unas emociones por dentro. Entonces uno quiere seguir apostando y uno quiere decir, no, voy a esperar que suba un poquito más, esto seguramente sube, yo quiero ganar más. Y eso es un tema emocional, eso no es racional. Y cuando las cosas van bajando, también hay miedos que nos invaden para tomar decisiones. Y eso es un tema emocional. Entonces, ese es el reto donde uniendo la teoría y las emociones puede también ser una mezcla bien interesante. Pues muy interesante, profesor Juan. No lo había pensado de esa manera como tan, tan abstracta. Eh, ¿Qué puede ser más importante que conocer el contexto y conocer con cuántos recursos se cuenta para invertir, profesor Juan? Mira, eso es una pregunta que hacen mucho. A mí las personas me dicen, oiga Juan, tengo 500.000, 1.000.000, 100, lo que sea. ¿Qué hago con eso? ¿En qué lo invierto? Pero creo que la pregunta anterior viene enfocada a usted qué quiere hacer. Un poco lo que tú me preguntabas al inicio de esta charla. ¿Cuál es su propósito? ¿A qué plazo quieres invertir esos recursos? ¿Cuál es el objetivo de que esos recursos sean invertidos en 6 meses, un año, 10 años? ¿Qué buscas? Porque es que eso, Héctor, vuelve al mismo punto y es, hay que identificar el perfil de inversión antes de ir a invertir en algo. De esa forma, nosotros, ¿qué podemos hacer? Si vos hoy me decís, Héctor B. Juan, es que tengo 10 millones de pesos, ¿qué hago con esto? Yo te puedo en este momento contar, poner sobre la mesa un montón de activos de inversión, que tal vez me vas a entender, tal vez no. Pero la pregunta es, espérate, Héctor, esos 10 millones de pesos los necesitas en una semana, en un mes, en un año o en 10. Adicional a eso, Héctor, esos 10 millones de pesos, ¿estás dispuesto a perder una parte de eso? Si me dices que no,
pues eso tiene que estar enfocado en un perfil de inversión muy conservador para que no perdas recursos o que tengas menos probabilidad de perder. Si me dices que sí, que estás dispuesto a perder algo de esos recursos o de arriesgarlos, pues la siguiente pregunta es, ¿hasta cuánto estás dispuesto a perder? Ah, no, Juan, yo estoy dispuesto a perder el 2%, el 5, el 10, el 15, el 50. Eso depende del apetito de cada persona. Por eso es que esa pregunta no se puede tomar de manera general. Y ahí es cuando entra a jugar un papel muy importante los asesores de inversión, eh, corredores de bolsa, comisionistas, planeadores financieros, como se quiera llamar. Ahí es donde ese tipo de personas te pueden asesorar mucho mejor para que no cometamos errores. Porque es que hoy tú puedes decir, tengo 10 millones de pesos, voy a comprar acciones de Ecopetrol. Ni siquiera sabes cómo llegar al mercado de acciones, no sabes los riesgos de un mercado de acciones, y ahí es donde puedes tener una mala experiencia. Y al tener una mala experiencia, lo que va a pasar es que vas a generar un efecto que en finanzas conductuales se llama el efecto precedente. Y es que como te fue mal en una situación, vas a creer que en las otras te va a ir mal. Y eso es un tema emocional. Entonces, mira que para evitar eso, es mejor desde el punto uno, paso uno, estar bien asesorados y estar bien informados. Profesor Juan, ahorita que volvió usted con el tema de las finanzas conductuales, la importancia, pues digamos que en últimas viene siendo la importancia de conocerse a uno mismo. De acuerdo, sin duda. Es conocerte a ti mismo desde las decisiones financieras, porque es que nosotros como seres humanos estamos sesgados a tomar decisiones financieras diferentes. ¿Y cuál es la razón de eso? Muy sencilla. Tenemos necesidades diferentes, tenemos expectativas diferentes, tenemos información diferente y tenemos sesgos diferentes. Me explico. Para ti puedes considerar bajo argumentos muy sólidos que la tasa de cambio va a estar en 3.500 a final de año y eso es supremamente válido. Y yo te puedo decir también con argumentos sólidos que la tasa de cambio puede estar en 4.000 pesos a final de año y también es válido. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos, porque estamos anticipándonos, estamos generando expectativas bajo un movimiento. Pero mira que cuando tú dices, yo creo que va a estar en 3.500 la tasa de cambio, es porque tienes información diferente a la mía, tienes expectativas diferentes, tienes sesgos diferentes. Por eso es que es muy importante que seamos conscientes que las inversiones incluso tienen sellos personales, por esto que te estoy diciendo, por las propias necesidades de cada uno. Profesor Juan, ¿cuáles son los tipos de inversionistas existentes? Pues mira, desde la teoría hay dos tipos de inversionistas, uno que se llaman inversionistas profesionales y otros que se llaman clientes inversionistas. Los inversionistas profesionales son aquellos que deben cumplir una serie de condiciones para que sean catalogados así, em, pero en general los inversionistas profesionales, hagamos el símil a las grandes instituciones que invierten, los fondos de pensiones, las aseguradoras, los bancos, las comisionistas, las fiduciarias. Eh, hay personas naturales que son catalogadas como inversionistas profesionales, pero no es usual. Y es importante, no por el hecho de yo conocer el mercado de capitales, me puedo catalogar desde la teoría como un inversionista profesional. Tiene que cumplir unos requisitos de patrimonio, de monto de portafolio, de cantidad de operaciones realizadas en un periodo de tiempo. Entonces, esos profesionales que los podemos meter en una bolsita como instituciones o como inversionistas institucionales, son esos grandes jugadores del mercado. Bien. Y está por el otro lado los clientes inversionistas, que como digo yo, somos el resto de mortales. Entonces, uno tiene que tener muy claro que los grandes jugadores de los mercados de capitales, no solo en Colombia, sino en el mundo, son quienes tienen acceso a información mucho más oportuna, mucho más rápida, análisis de información con mayor veracidad, equipos de riesgos que les ayudan a tomar mejores decisiones, mientras que nosotros los clientes inversionistas o los mortales, como digo yo, tal vez vamos un poco más demorados porque no tenemos el mismo acceso a la información que las otras, que estas grandes instituciones. Entonces debemos ser conscientes que nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que hagan los grandes jugadores del mercado y eso puede ser una buena aproximación
de lo que puede pasar en el futuro sobre un mercado. ¿Me vas a preguntar algo más? Sí, no, entonces me detendría entonces de ese universo de mortales, del resto de los mortales en el que estamos nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los perfiles de inversionistas que existen en este universo del resto de mortales donde estamos ahí nosotros? Perfecto. Entonces, incluso los perfiles de inversionistas aplican para todo, tanto para institucionales como para personas naturales o empresas pequeñas o mortales en general, como lo estamos bautizando acá. Pero en la práctica existen tres tipos de perfiles de inversión. El perfil conservador, que lo que te dice la teoría, y ya te lo enfoco con la práctica, es que un perfil conservador debería estar invertido máximo un 10% en acciones y un 90% en activos de menor riesgo como de renta fija a corto plazo. Pero eso no quiere decir que sea completamente taxativo. Vos siendo perfil conservador, puedes invertir el 100% en activos completamente conservadores o irte un poquito y jugar con esa participación de renta variable desde que tu capacidad emocional lo permita. Digo capacidad emocional porque si tú dices voy a invertir el 10% en acciones, pues es un 10% en candela, que puede pasar al 20 o puede pasar al 0, también puede ser. Entonces, desde que tu capacidad lo permita, puedes jugar con esos porcentajes, pero eso, digamos que para centrártelo en números claros. Existe un perfil moderado, que ese perfil lo que te sugiere es que inviertas 50% en activos de menor riesgo, como los de renta fija, y 50% en activos de mayor riesgo, como acciones, divisas, derivados, entre otros. Pero tampoco quiere decir 50-50 de manera exacta. Te puedes mover en esa línea desde que nosotros como personas nos sintamos tranquilos, ¿bien? Y existe el perfil del extremo, que es el de alto riesgo, y es justo al contrario del conservador. Debería ser un 90% en activos de alto riesgo, como acciones, derivados, divisas, y puede ser un poco menos en activos de menor riesgo, o también puede ser 100% en activos de mayor riesgo. Eso también depende de cada uno y cuál es su apetito de riesgo. Entonces, esos son en general los tres perfiles. Pueden haber perfiles intermedios por ahí, pero digamos que eso ya son cosas mucho más detalladas, pues que no vale la pena entrar a mirar un perfil entre moderado y alto riesgo. Yo creo que para mí con esos tres puedes enfocar muy bien tus inversiones como persona. Eh, Probablemente, no sé si lo sepa, pero de todas maneras se lo pregunto, y es una persona como Warren Buffett, ¿está catalogado como un inversionista moderado, conservador o de alto riesgo? Yo creo que una persona como él se puede mover en esas tres, que eso también es importante. Una persona no se tiene que apretar solamente en un perfil. Vos hoy, con las necesidades que tengas hoy, puedes ser perfectamente perfil conservador, pero en la medida que incrementes tu capital, tu patrimonio y que tengas nuevos recursos, fácilmente te puedes mover al otro extremo. Entonces, para responder a tu pregunta con ese ejemplo, inversionistas de este calibre, yo creo que se mueven fácilmente entre todo. Dependiendo de la necesidad, del foco de la inversión, están en conservador, están en moderado, están en el de alto riesgo. Y eso inclusive me parece supremamente sano. A mí no me gusta encasillar a una persona solo en un perfil. Tal vez en este momento estás en ese perfil, pero podés moverte en los otros en la medida que las condiciones cambian, sin ningún problema. El valor está en tener la información y en saber cómo hacerlo para uno poder moverse en todo ese espectro, porque sin duda Así es un es. espectro bastante amplio. Profesor Juan, ¿cómo explicarle a una persona que no tiene ni la más remota idea de cómo funciona el mercado de capitales que unas acciones se disparen o se vayan al piso solo porque un crack del fútbol retira un producto X y lo cambia por un producto Y, justo cuando está en una conferencia de prensa? ¿Qué hay detrás de una situación de estas? Mira, yo creo que lo más importante que debemos tener en cuenta sobre situaciones como la que estás nombrando es que no podemos perder de vista que quienes hacemos que las acciones o cualquier activo financiero suban o bajen somos personas. Los que estamos detrás de tomar esas decisiones somos personas. Entonces, cuando las personas vemos ese tipo de situaciones o ese tipo de actitudes de una persona como esta, es una rueda de prensa cambiando el agua perdón, cambiando la Coca-Cola por un agua,
inmediatamente las personas dicen o pueden pensar como, ah, jue madre, esto está a nivel mundial y entonces un personaje de este calibre dice, yo mejor tomo agua en vez de una bebida de este otro tipo. Tal vez entonces esta compañía que hace estas bebidas va a tener una caída en su precio porque ya menos personas van a comprar la bebida porque es que este personaje referente va a tomar más agua y entonces si va a vender menos, entonces la empresa va a tener menos utilidad y si va a tener menos utilidad, yo no quiero ser dueño de esa compañía desde ser accionista, o sea, comprando o vendiendo acciones. Y si muchos pensamos eso y nos metemos ese tema en la cabeza, pues la decisión es, vendo acciones de Coca-Cola o de cualquier empresa. Y si muchos vendemos acciones de un mismo tipo de activo, pues la típica ley de oferta-demanda, ante mayor oferta, pues el precio tiende a caer. Eso es lo que está detrás de una situación de estas. Entonces, por el otro lado, alguien puede pensar, oiga, pero pues esto es exagerado que una acción caiga. Sí, eso también es súper válido, porque es que fíjense que la acción no cayó porque tenga malos resultados financieros, porque esté en algún problema legal, reputacional. No, para nada. Tal vez tiene muy buenos resultados financieros. Simplemente fue un tema coyuntural del momento y emocional. Entonces eso hace generar reacciones en los inversionistas que no olvidemos, insisto, somos personas que tenemos pensamientos, necesidades, sesgos diferentes. Y si muchas personas en ese momento pensamos igual, pues generamos más venta y al generar más venta, el precio tiende a caer. Entonces, mira todo el sesgo emocional, Héctor, que hay detrás de un mercado financiero. Ahora bien, una pregunta muy importante es, ¿cómo me anticipo a eso? Y eso es bien difícil, porque yo cómo voy a saber que una rueda de prensa, un personaje de estos va a hacer ese tipo de actos, es muy difícil. Pero por fortuna, hay un análisis en los mercados financieros que se llama el análisis técnico, que es el análisis encargado de estudiar los gráficos de los activos financieros y a través de indicadores y osciladores podemos tratar de predecir qué puede pasar en el futuro. No podemos predecir que este señor iba a cambiar la Coca-Cola por el agua, eso no lo podemos predecir, ni más faltaba. Pero cuando el activo empieza a caer, nosotros a través de análisis de gráficos podemos definir en qué momento vendemos y ya no perdemos más. O podemos anticipar que ese activo empieza una tendencia bajista. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, hay herramientas para balancear lo que no está en nuestro control, que es ese sesgo emocional, y lo que sí está en nuestro control, que es un estudio de gráficos donde podemos tomar decisiones financieras. Muy interesante esa parte. Profesor Juan, usted habla de los sesgos emocionales. Yo quisiera preguntarle, y permítame la expresión, ¿cuál es esa taxonomía de los sesgos que aparecen a la hora de invertir? ¿Y ello por qué ocurre? Mira, los sesgos, en mi opinión, se dan en gran medida por la información o desinformación que tengamos. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros pensamos en las elecciones del próximo año en Colombia, por supuesto sin meternos en nada político, solo económico, uno puede pensar que las cosas van a salir bien desde el lado económico y desde el lado de mercados financieros, o puede pensar que las cosas no van a salir bien. Están los dos caminos. ¿Por cuál te quieres ir? Por tus creencias. Ahí están, digamos que afectadas tus creencias. Están afectados los argumentos que te digan las personas cercanas, lo que veas en redes, lo que veas en televisión. Y eso genera sesgos. Entonces está el sesgo positivo de decir, todo va a salir bien, va a llegar una persona que maneje el país, que lo va a sacar adelante y va a mejorar la economía, ta, ta, ta. O puedes decir, esto está muy complicado, yo me voy a llevar la plata para otro país porque de pronto llega un presidente que no tiene las condiciones o que tiene una ideología política diferente. Las dos son supremamente válidas. ¿De qué depende tu elección? De qué creas. ¿Y de dónde depende o de qué depende lo que yo crea? De la información que yo recibo. Entonces es supremamente importante que todas las personas seamos lo suficientemente objetivas de digerir una información y poder sacar conclusiones de la información, no simplemente dejarnos llevar por algo. Entonces los sesgos, Héctor, en general dependen de eso. Te pongo otro ejemplo en términos de mercados financieros. Hay muchas personas que consideran
que la acción de Ecopetrol está muy barata y debería subir a los 3.500 o 4.000 pesos con argumentos sólidos. Eso es un sesgo positivo para la acción de Ecopetrol. Pero hay otras personas por su parte que dicen, no, yo no creo que eso vaya a pasar porque yo creo que el petróleo va a caer, porque la demanda mundial se puede contraer, entonces si el petróleo cae, la acción de Ecopetrol debería caer más. Los dos son válidos, no sabemos cuál va a pasar. ¿Cuál es tu sesgo? Uno es positivo, uno es negativo. ¿Y de qué depende la elección? De la información y de las expectativas que tienes. Entonces, por eso es muy importante lo siguiente. Ningún sesgo positivo o negativo es bueno o malo. Eso no es bueno o malo. Solo que tenemos que ser conscientes y tener argumentos. Eso es lo que yo siempre comparto en escenarios donde tengo la oportunidad de enseñarle a las personas. Tener argumentos sólidos. Y si usted tiene argumentos sólidos y se convence y los cree, pues tome las decisiones financieras. Y eso es un sesgo. Tomar una decisión financiera es decir, yo creo que esto va a subir por esto y esto y esto, tengo un sesgo. Yo creo que esto va a bajar por esto y esto y esto, tengo otro sesgo. Entonces mira que ahí se recoge todo. Y fíjate que volvemos al inicio y es lo que yo crea. Volvemos a la persona que está acá. Y de ahí es donde nace todo. Profesor Juan, usted habla de ese sesgo de creencia, de creencias. ¿Cuáles son esos otros sesgos que están allí presentes, que se conocen de acuerdo a la literatura en el mundo financiero? Lo otro que uno podía tener presente es expectativas. Me explico. Todas las decisiones financieras, Héctor, se toman basadas en expectativas. Uno no toma decisiones financieras, o es muy poco probable más bien tomar decisiones financieras cuando la noticia esté, cuando ya pasó algo, porque seguramente ya muchos inversionistas lo anticiparon y tuvieron una expectativa de que algo iba a pasar. Entonces, otro sesgo muy importante es yo que creo en términos de expectativa, Héctor, es decir, su expectativa es que en diciembre Colombia se va a recuperar, vamos a tener un crecimiento del 7.2%, el sector financiero va a tener una recuperación muy sólida, los colombianos estamos pidiendo más créditos, estamos mejorando el empleo. Eso hace que vos tengas una expectativa positiva. Y si vos tenés una expectativa positiva de eso, tal vez hoy tomas una decisión, hoy, pensando en diciembre, en tu expectativa. Si tenés la expectativa contraria, vamos a tener más desempleo, Colombia no va a crecer al 7 sino al 1, no vamos a mejorar el Producto Interno Bruto. Hoy tomas decisiones. Entonces, yo creería, Héctor, que el tema de creencias, como lo hablamos ahorita, más la expectativa de lo que yo creo que va a pasar, también ayuda a sesgar, digamos que las decisiones financieras. Y esto además se debe solucionar desde la teoría de finanzas conductuales, donde nos dice, oiga, hay tres trampas en las que uno puede caer cuando pasa esto, cuando tiene sesgos. ¿Cuáles son esas tres trampas? Una de las trampas es el efecto rebaño. ¿Qué es el efecto rebaño? Que todo el mundo va para allá, yo voy para allá. Todo el mundo está comprando un activo financiero, pero yo no sé la razón, entonces yo digo, lo voy a comprar. No, espérate, entiende la razón antes de ir a comprarlo. No hagas algo porque todo el mundo lo está haciendo. Eso hace parte de las cosas que las finanzas conductuales debería ponerle más atención, porque es que el efecto rebaño lo vemos en todo, no solo en mercados financieros. ¿Qué es que vamos a salir a protestar? Salgamos a protestar, pero ¿por qué? No sabemos. No, espérate, tengamos los argumentos de hacer ese tipo de actos. Entonces, uno es el efecto rebaño, que es moverme por donde va todo el mundo. El otra trampa, que podemos bautizarla así, es lo que conocemos como el retorno a la media. ¿Eso qué quiere decir? Que desde los activos financieros, uno espera que un activo financiero siempre retorne a su media, siempre retorne a lo que, a cómo se ha movido en su historia. Eso es otra trampa, porque no necesariamente un activo financiero va a retornar a su media. Te pongo un ejemplo. Si el promedio de la acción de Ecopetrol en los últimos 5 años ha sido de 2.000 pesos, lo que te dice la teoría es que la acción de Ecopetrol el precio debería tender a los 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque ha sido su precio medio en la historia. Eso es otro, digamos que otra trampa psicológica. No siempre los activos financieros retornan a su media. Y lo vemos fácilmente
con las acciones tecnológicas de Estados Unidos, que vienen disparadas un montón. Eso no es un retorno a la media, eso es una valorización y una tendencia alcista que es completamente seguida durante un periodo de tiempo largo. Y la otra trampa es lo que te hablaba en otro momento y es el efecto precedencia. Si te fue bien en una operación, en una inversión, tu cerebro está configurado para decir, ah, qué bien, me va a ir bien en la segunda. Y si te va mal, inmediatamente tu cerebro te dice, espérate un segundito, de pronto te va mal, y empieza ese diablito a hablarte por aquí, a hacerte dudar, o ese angelito diciendo, hágale, vamos con toda. Ese es el efecto precedencia. Dependiendo cómo te fue en el pasado, es una característica emocional para definir cómo va a ir en el futuro. Y eso no es cierto. No necesariamente si te fue mal antes, pues te va a ir mal después. Pero eso es algo que en lo que tenemos que jugar en el momento de tomar decisiones financieras. Esas serían las tres. ¿Existe la posibilidad de que haya decisiones financieras por un exceso de confianza? Sí, sin duda. Y eso es supremamente delicado. El exceso de confianza de las personas que toman las decisiones o el furor cuando las cosas están saliendo bien, por ejemplo, que compraste un activo financiero en 100 y ya vayan 120 y tú estés súper emocionado porque ya te estás ganando el 20% y crees que va a subir a 130 y te vas a ganar el 30%. Eso es muy delicado. Por eso es que desde el análisis técnico, que era lo que te mencionaba ahorita del estudio de gráficos, hay dos cosas que uno no puede perder de vista y es, defina lo que conocemos como el take profit, o sea, cuándo va a liquidar, cuándo se va a poner la platica en el bolsillo, para que no tengas exceso de confianza justamente. Y la otra es, defina su stop loss, es decir, defina en qué momento usted va a vender el activo financiero y va a limitar la pérdida. Si nosotros desde el momento cero de una inversión tenemos claro dónde vamos a vender el activo para ponernos la plata en el bolsillo y dónde vamos a vender el activo en caso de que salga mal y liquidamos la pérdida, yo creo que ahí es muy difícil que una inversión salga mal, porque ya tienes tu rango completamente configurado en tu mente. Si tú no tienes rango, vas completamente en un movimiento, sea alcista o bajista, que no sabes si vender o no. Y eso es lo que genera una mala decisión, por lo que tú haces referencia de un exceso de confianza. Es muy usual, incluso en los equipos profesionales de inversión pasa. He escuchado, profesor Juan, algún otro efecto que se llama el efecto primacía. ¿A qué se refiere ese efecto? Héctor, ese no lo he escuchado, dame más contexto. Efecto de primacía o de disponibilidad o sesgo de disponibilidad. ¿Pero de información o qué? Digamos que en el tema, por ejemplo, de las acciones de Coca-Cola después de la rueda de prensa de Cristiano Ronaldo, pues la gente podía pensar, las acciones segura, pues se anunció que las acciones cayeron, pero en un momento dado de pronto la gente, por el instante de pronto, empezó a tomar más Coca-Cola. Ok, Y es, que se conoce como el sesgo de disponibilidad o de primacía. ¿Cómo listo, funciona ya, eso? ya te entiendo. Mira, eso tiene mucho que ver con la influencia de los medios de comunicación en la toma de decisiones. O sea, mira ya en el punto donde vamos, donde las decisiones financieras no solo son basadas en mí como desde un perfil de inversión o en una persona que me asesora, sino lo que yo veo y escucho. Entonces, a lo que hace referencia, digamos que usualmente este efecto en el que tú estás haciendo referencia, es que cuando un medio de comunicación te muestra una imagen de algo que está cayendo, inmediatamente eso genera susto. Así no sepas qué es, así no sepas eso qué consecuencias tenga. Entonces, creo que lo que pasó con el ejemplo de Cristiano es un efecto primacía. Una persona en una conferencia de prensa que cambia un vaso por otro y eso genera una decisión financiera. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el efecto o el foco del efecto primacía? Es que se dio a través de un medio de comunicación. No fue una noticia económica, no fue un gráfico, no fue un resultado financiero, ¿sí? Que es lo que uno normalmente estudia, sino que sea en medio de comunicación. Entonces, a eso creo que hace referencia a lo que tú estás mencionando y eso inmediatamente genera un efecto psicológico en las personas y dicen,
voy a vender esta acción, voy a vender este activo o lo voy a comprar. Mira lo que pasó también con Elon Musk, el de Tesla, que dice o dio una noticia respecto a las criptomonedas donde decía básicamente que las iba a vender o que no las iba a usar más. Eso inmediatamente generó un impacto en ese tipo de, bueno, no sé si llamarlo activos financieros, pero en ese tipo de inversiones. Entonces, a eso se refiere el efecto primacía. Como un medio de comunicación te genera impacto en una decisión financiera. Eh, lo había tocado antes, profesor Juan, pero no se lo pregunté porque para seguir el hilo del tema emocional y psicológico o de la conducta. Pero usted en un momento dado habló de unos actores del sistema, de unas figuras, habló de corredores, habló de comisionistas. La pregunta es, ¿cuáles son esas figuras, esos actores que son los que conforman este ecosistema de la inversión? Muy importante, mira, creo que la palabra que usaste es muy correcta, el ecosistema financiero. Tenemos que tener muy claro que el ecosistema financiero está construido por instituciones financieras y debemos tener claro además cuál es el rol de esas instituciones financieras. Y no estoy hablando de los bancos, me refiero a las instituciones que hacen parte del ecosistema en las inversiones. Te los voy a nombrar rápidamente. Está la Bolsa de Valores de Colombia, que es el ente administrador del sistema de negociación. Bolsa de Valores de Colombia es el administrador del sistema de negociación, es quien pone las reglas de juego. Bien, si yo quiero invertir o quiero hacer alguna inversión en los mercados financieros, yo no voy a la Bolsa de Valores de Colombia porque él es el que administra el sistema de negociación, administra el mercado. Debajo de la Bolsa de Valores de Colombia están lo que conocemos como los intermediarios. Los intermediarios sí son las entidades donde yo como inversionista puedo ir a revisar qué alternativas de inversión tengo. Y cuando digo intermediarios, estoy haciendo referencia a sociedades comisionistas de bolsa, fiduciarias, fondos de pensiones, sea por el lado obligatorio, sea por el lado voluntario. Allí es donde yo puedo como persona ir a invertir en los intermediarios, no a la Bolsa de Valores de Colombia porque él es el administrador. Paralelo a esos dos actores que son muy importantes, está una entidad que se llama DECEVAL, que es el Depósito Central de Valores. DECEVAL es, en mi opinión, una de las entidades más importantes dentro de este ecosistema porque es la entidad quien custodia los títulos. Es decir, en los mercados financieros, los activos que yo voy a comprar y vender no son físicos, no son en un papel, a ti no te entregan nada físico. Todas estas inversiones son desmaterializadas. ¿Qué quiere decir? Están custodiadas de manera virtual o digital en una entidad que se llama DECEVAL. Es el custodio de los títulos. Eso tiene muy importantes porque disminuye el riesgo de manejo físico de los activos, disminuye el riesgo de que se te pierdan, te lo roben o cualquier cosa que pueda pasar y hace mucho más eficiente la operación en un mercado financiero. Muchas personas no tienen presente esa entidad que se llama DECEVAL, que es el custodio de los títulos. Y hay otras entidades paralelas, que es la Superfinanciera de Colombia, Superintendencia, pues como el ente regulador de todo el mercado de capitales. Y hay otra que se llama Autorregulador del Mercado de Valores, que es la entidad que se encarga, como su nombre lo dice, de autorregular solo el mercado de capitales. Entonces, cuando uno combina un administrador que es la bolsa, unos intermediarios donde yo puedo hacer las inversiones, una entidad que es la que custodia los títulos de manera digital o virtual, un regulador y un autorregulador, eso se convierte en un esquema eh, seguro de un mercado de capitales. ¿Y por qué te hago esa precisión? Porque muchas personas dicen, es que yo escuché que invierto en tal cosa y entonces me gano el 10% diario. Yo les aseguro que eso no está bajo ese esquema que les estoy pintando o más bien dentro de ese ecosistema. Lo que no está en ese ecosistema de regulador, autorregulador, administrador, intermediarios y custodio, hay que ponerle una alerta. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no son operaciones o que no son inversiones que estén bajo una reglamentación, que estén estandarizadas, que estén reguladas.
No quiere decir que sea malo, no me voy a meter en esa discusión, pero hay que poner una alerta y estudiarlas más a fondo. Por ejemplo, las criptomonedas en este momento no están bajo ese ecosistema. ¿Que pueden estar más adelante? No lo sabemos, pero en este momento no lo están. Entonces, al no estarlo, pues no tenés una regulación que te deje estar tranquilo o un administrador. Y eso genera muchos vacíos en la norma. Por lo menos no en Colombia, o de pronto, o sí tienen un marco regulatorio más allá de las fronteras. No, más allá de la frontera aún no tienen marco regulatorio. Lo que pasa es que se viene escuchando hace mucho tiempo que algunos países lo van a implementar, inclusive se ha hablado de bancos centrales. A mí todavía me cuesta pensarlo en el corto plazo, pero en este momento lo importante es, si no estás dentro de ese ecosistema, coloca una alertica. Las rentabilidades altas en el corto plazo no son comunes desde el ecosistema regulatorio. Si eso fuera así, pues tú sales de esta charla y vas a invertir al 10, 15, 20% y ya, no necesitas hacer nada más, ya te puedes retirar a tu pensión y a tu jubilación y estar tranquilo. Como eso no es así, tan fácil, es por eso que muchas personas siguen creyendo en publicidad y en videos que salen en internet, y mi invitación es, conózcalos, escúchelos, pero tenga presente cuál es el ecosistema. Si sale el ecosistema, ponga una alertica y estúdielo más a profundidad, como Bueno, para ponerte la conclusión de esa respuesta. muchas gracias esa fotografía que usted nos permite visualizar con esa explicación, porque permite ver el ecosistema de una manera amplia y coherente. Pero yo me detenía es en las figuras, como los corredores, los comisionistas, digamos, no sé si de pronto esos actores, no actores, sino esas figuras, ¿sí? Esas figuras, ah, ahí lo podemos decir de manera muy rápida, quiénes son y en qué se diferencian de forma muy rápida. Claro. En las sociedades comisionistas de bolsa, nosotros encontramos lo que conocemos como los corredores de bolsa o los comisionistas de bolsa. ¿Qué es un corredor, un comisionista de bolsa? Es una persona que trabaja para una sociedad comisionista de bolsa y que me asesora en inversiones. Eso es lo que hace un corredor o un comisionista de bolsa. Entonces, cuando yo soy cliente de una comisionista de bolsa y cuando tengo un asesor, llámelo corredor o comisionista o comercial o trader, es la misma cosa. Cuando yo estoy ahí en digamos que en esa entidad, a mí se me abre un mundo de posibilidades de inversión de cualquier activo financiero, tanto local como internacional. Entonces, para las personas que digan, venga, yo quiero invertir, ¿dónde voy? Entonces, las sociedades comisionistas de bolsa son una opción de inversión. Pues, me refiero a inversión como entidad que te lleva a las inversiones a través de un asesor. La otra opción, a través de fiduciarias. Las fiduciarias no te abren el mundo de inversiones como te lo abre una comisionista, pero te ofrecen fondos de inversión colectiva. En las fiduciarias te ofrecen fondos de inversión colectiva, donde ahí estás un poco más restringido como en el tipo de activos en los que puedes invertir, pero también es otro vehículo de inversión interesante, fiduciarias. Por ejemplo, la fiduciaria Bancolombia, la fiduciaria Vivienda, la fiduciaria Bogotá. Señor. Este personaje de la fiduciaria también, ¿qué nombre tiene? Bueno, los asesores, corredores o comisionistas. El de la fiduciaria, ¿qué nombre tiene? Aquí lo podríamos llamar como asesor comercial, es como el nombre más común. Incluso los comisionistas son comerciales, son asesores comerciales, porque al final un comisionista de bolsa te está, entre comillas, vendiendo una alternativa de inversión. Lo que pasa es que te asesora, pues, te asesora y te dice, ve, bajo tu perfil, yo te recomiendo que hagas esto, no te recomiendo tal cosa, hagamos tal otra. Entonces, en las fiduciarias estaría un asesor comercial, un asesor de inversión igualito. Lo que pasa es que en las fiduciarias particularmente solo vas a tener fondos de inversión colectiva. En cambio, en la comisionista puedes invertir en fondos de inversión colectiva también, pero también puedes invertir en divisas, en acciones, en renta fija, en derivados, local, internacional. Aquí se te abre un mundo un poco más amplio desde En el un lado de espectro comisión. más amplio. Ok. Y En las fiduciarias solo son fondos de inversión, aunque hay fondos que tienen exposición internacional, pero sigue siendo bajo una figura de fondo de inversión colectiva. ¿Sí? de inversión ¿Me vas colectiva. a preguntar algo? Sí,
¿Qué otros actores, en qué otras instancias? Ya hablamos de los comisionistas asesores, otros asesores comerciales, pero que solamente están en fondos de inversión colectiva, en las fiduciarias. Los que aparecen de pronto en ese mundo del Family Office, ¿qué nombre tienen ellos, los de los Family Office? Lo que pasa es que este tema de los family offices son personas que trabajan para un patrimonio familiar. Entonces, son como, mejor dicho, vos y yo nos juntamos, tenemos un patrimonio grande, seamos familia o no, y montamos una oficina de inversión. Entonces, contratamos a una persona para que nos maneje los recursos. Entonces, mira que eso es algo más particular, más privado, entre un grupo de personas que reúne un capital y contrata a uno o a un grupo de personas para que trabajen para ellos. Entonces, digamos que eso es algo muy particular, pues, sobre todo de personas o grupo de personas de alto patrimonio. Pero la otra figura, digamos que par de comisionistas fiduciarias, son los fondos de pensiones, sobre todo los administradores de pensiones voluntarias, donde ahí también se puede llamar asesor de inversiones, financial planner, comercial. Es como muy similar en los tres. En Y ellos, últimas, perdón, lo interrumpo, en últimas son asesores en diferentes mundos, pero todos son asesores. son asesores de inversión en diferentes mundos, así es. Entonces, en este mundo de fondos de pensiones, ¿qué te ofrece un asesor de inversión allí? También te ofrece, digamos que muchos fondos de inversión colectiva, también con exposición internacional o local, pero con un objetivo particular y es pensando en el complemento de tu pensión. Entonces, mira que esto hay unas dos cosas. El mundo de inversiones con un tema de pensiones en el largo plazo, que esto tiene beneficios tributarios también. Es importante que se asesoren bien de su asesor en fondos de pensiones y de su contador, porque este mundo tiene unos beneficios tributarios bien interesantes. Entonces, mira que, digamos que como intermediarios hay para escoger. Y ahí para abajo activos de inversión, fondos, exposición en países internacionales o locales, hay muchas cosas que se pueden hacer. Dos preguntas finales para terminar, profesor Juan Felipe. La primera, ¿dónde queda la ética en toda esta ecuación de la que hemos hablado el día de hoy? Es súper importante. Mira, Héctor, yo creo que eso debe ser parte del principio fundamental, sobre todo de las personas que asesoran, claramente el inversionista, pero el componente ético debe ir más inmerso en el asesor, porque es que el asesor tiene, digamos que una necesidad de asesorarte bien, que tú estés contento con mi asesoría, que te vaya bien, pero por el otro lado, el asesor tiene también un componente de comisiones. Entonces, yo tengo que ganar comisiones, pues porque ese es mi trabajo y eso es completamente natural. Entonces, la ética desde el asesor tiene que ser muy bien fundamentada en no romper la línea delgada entre tus intereses como inversionista o como cliente y mis intereses desde la comisión. Si esas dos cosas están alineadas, digamos que funciona de manera correcta. Incluso dentro de los exámenes de certificación que tienen que hacer los asesores para poder brindarte información de inversiones, hay un componente en ese examen que es ética. Entonces es fundamental la ética. Eso desde el lado de inversiones. Ahora, desde el lado de decisiones financieras con más razón, si ustedes en sus trabajos, en su vida práctica o laboral, manejan recursos de compañías, pues la ética tiene que estar, dicho, tiene que ser rigurosa, porque son recursos de otros los que estás manejando. Entonces, para mí, yo creo que es el valor más importante en tema de las inversiones. Antes del perfil de inversión, de las finanzas conductuales, de saber en qué invertir, primero un componente ético riguroso desde la parte personal. ¿Cuál es esa certificación de los asesores de inversión? ¿Cómo se llama? Es la certificación de AMB, que es el autorregulador del mercado de valores, una de las entidades que te hablaba dentro del ecosistema ahorita. AMB, además de ser el autorregulador sobre el mercado de capitales, exige que las personas que trabajan en inversiones y que asesoren a personas naturales o empresas o que manejen portafolios de compañías deban certificarse con unos exámenes que a propósito tienen un nivel de dificultad importante, con todo el sentido, de tal manera que
las personas que presenten el examen y se certifiquen, pues puedan decir, es que yo sé de esto. De esa manera, no cualquiera te puede asesorar como cliente. Tiene que estar certificado. Pero esa certificación, digamos, hablando de la AMB, del autorregulador de mercado de valores, está aquí en Colombia, pero para afuera, ¿qué certificación funciona? Porque uno como asesor puede asesorar, valga la redundancia, a intereses foráneos. Muy importante, mira, todos los países que tienen mercados de capitales tienen sus propias certificaciones. En Estados Unidos también hay una entidad que hace las veces de AMB y también hay certificaciones que hacen las veces de nuestra certificación. En Europa lo mismo, en España particularmente. Entonces, cada país tiene sus propias certificaciones de las personas que trabajan en la asesoría en esos mercados. Pero eso no quiere decir que si vos estás en Colombia, eres el asesor en Colombia, yo no te puedo asesorar sobre mercados internacionales. Lo puedo hacer. Eso también lo permite, digamos que todo este ecosistema. Y no tienes que estar certificado a nivel internacional. Para estar certificado a nivel internacional, Héctor, es porque trabajes en un intermediario internacional, tengas clientes internacionales y te muevas en el mercado internacional. Pero yo desde Colombia te puedo decir, Héctor, ve, te voy a recomendar o te voy a asesorar por qué no compramos la acción de Apple. Y eso es mercado internacional. Pero no por eso tengo que estar certificado, porque yo tengo certificación en Colombia. ¿Sí? Ahora, si yo mañana me voy a trabajar a Estados Unidos, a JP Morgan, y voy a tener una cartera de clientes que voy a asesorar, sí me tengo que certificar bajo la regulación americana. Si pasado mañana me voy para España y voy a asesorar personas en España y estoy trabajando en una comisionista de bolsa o en un intermediario, también me tengo que certificar en España. Y si estoy trabajando desde Colombia, con clientes Colombia, asesorando en Colombia, me certifico en Colombia. En cualquier caso, habría que tener la certificación, la CFA. No, el CFA es una certificación financiera internacional que lo que te está diciendo es, usted puede estar en China, en India, en Europa o en Colombia, y al tener la certificación CFA, quiere decir que conoces el tema financiero a nivel mundial. No necesariamente puedes asesorar a personas, porque el CFA es una certificación financiera internacional, pero eso no es una certificación financiera para asesorar. Eso es como el mejor símil de eso es una maestría homologada a nivel internacional. Y al vos tener una maestría no quiere decir que puedas asesorar, quiere decir que conoces. Ah, pero es que tengo el CFA, perfecto. Ahora tenés que hacer la certificación de AMB. Esa sí te permite asesorar. Son cosas diferentes. Profesor Juan, ya para dejarlo y cumplir con el tiempo, de manera muy concreta, muy puntual, y yo diría que para resumir toda nuestra conversación, ¿cuál es el consejo para las personas cuando tengan un excedente de recursos para que inviertan bien? La respuesta es concreta y sencilla. Prepárense, edúquense, conozcan y estudien. Y eso lo hacen a través de diferentes programas que hoy en día existen muchos. Pero antes de entrar, mi sugerencia, haga un curso, sea corto, sea mediano, sea largo, para que entiendan los mercados financieros. Y una vez tenga esas bases, ahí sí demos ese paso. Pero esa inversión, educarse antes de la práctica, me parece que es una mezcla muy ganadora. Esa es mi recomendación. Pues profesor Juan, muchísimas gracias por este tiempo. Yo creo que nos ha dado usted unas puntadas muy importantes sobre la inversión, sobre qué son las finanzas conductuales, por qué las emociones inciden tanto en el tema, cuáles son esos perfiles de inversionistas y también los sesgos y trampas que ocurren en este mundo y quiénes son los actores del ecosistema y los digamos, los protagonistas de estas entidades que juegan allí. Le deseo un feliz día, profesor Juan, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Héctor, por la invitación y nos vemos en otro espacio. Que estés muy bien.